Dios les bendiga. Estamos muy contentos de que estén con nosotros una vez más. En estos momentos vamos a adorar a Dios, vamos a compartir de su palabra. El Salmo 133 nos dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y a través de este medio de comunicación estamos habitando en armonía porque la presencia de Dios está en cada uno de nuestros hogares. Y en estos momentos vamos a adorar a Dios juntos antes de entrar a su palabra. Y hoy tenemos a nuestra hermana Unice de Ciudad Juárez, que ella nos va a estar dirigiendo nuestros cantos. Así que prepárate con tu familia y vamos a adorar en nombre de Dios. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande
Dios les bendiga y buenas tardes. Qué bueno que nos pueden acompañar otra vez hoy para el estudio bíblico. Y en esta tarde les voy a hablar de algo complicado, pero a la misma vez sencillo. Y antes de comenzar, quisiera repasar lo que hablamos la semana pasada. Y la semana pasada hablamos de los beneficios de la alabanza, pero vimos que no adoramos y alabamos a Dios por los beneficios, sino que le alabamos, le bendecimos y le adoramos porque Él es Dios, porque Él merece nuestra mayor adoración y Él merece que nosotros estemos centrados en Él, que nuestra vida gire alrededor de Él. Cuando adoramos es muy importante mantener nuestra mente centrada en el lugar correcto. Y cuando vemos qué es en sí la adoración, vemos que es un estilo de vida. No es nada más cantar un cántico lento y la alabanza un cántico rápido, sino que la adoración es un estilo de vida que sirve a Dios, que procura a Dios, que vive para agradar a Dios. Y yo les di una tarea a ustedes, espero que la hayan hecho, de leer el capítulo 9 y 10 de Hebreos, porque hoy no lo vamos a leer, sino que nomás voy a tocar unos cuantos puntos que van de acuerdo con lo que se encuentra allí. Pero rápidamente sí les voy a leer 2 versículos. Ahí en Hebreos 9:1 dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y el versículo 6 dice: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Tanto en el versículo 1 como en el versículo 6 hay una palabra, y es esa palabra culto. ¿Qué es lo que significa culto en sí? Cuando nos vamos al griego, esta palabra culto es latreia, que significa adoración, significa un servicio o ministración a Dios. Y cuando nosotros vemos que en sí es lo que es el servicio y la administración a Dios que se hacía en el Antiguo Testamento, era una serie de pasos, cosas requeridas por Dios. Y la verdad era algo complicado. Cuando yo me pongo a pensar en todo lo que hacían en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, todos los utensilios que se usaban, yo digo, wow, qué complicado era en ese entonces, porque uno quiere agradar a Dios y cuando hay ciertas cosas estipuladas que se tienen que seguir al pie de la letra, uno tiene que tratar de cumplir con ello. Entonces, eso es lo que les voy a hablar hoy. Rápidamente vamos a cubrir cada aspecto del tabernáculo, los utensilios que se usaban y lo complicado y difícil que era. Y también sabemos cuando leemos la palabra de Dios en el Antiguo Testamento que a veces algunos no podían o no lograban cumplir con todas esas cosas, con todos esos requerimientos. Y vamos a empezar con el tabernáculo. En el tabernáculo habitaba la presencia de Dios. La gloria de Dios se manifestaba en ese lugar. Los requerimientos al adorar y servir a Dios, primeramente el primer paso era el altar de bronce. Era la primera parada. Ahí es donde se presentaba la culpa, se presentaba la confesión, el admitir que había culpa en uno, que había pecado en uno, y ahí era donde llevaban los sacrificios. Y en cierta manera nosotros podemos decir, si lo queremos conectar ahora en nuestros tiempos, era la manera de confesar los pecados. Ahí era donde los animales se llevaban, se derramaba la sangre y era necesario, si uno quería llegar ante la presencia de Dios, era necesario primero pasar por este primer paso. Ahí en Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Jesucristo hizo
y hace por nosotros lo que el animal sacrificado hacía allí en el altar de bronce. El segundo paso era el lavacro. Era como un recipiente, una fuente donde había agua, y ahí los sacerdotes se tenían que limpiar las manos y los pies. Ahora, bien sabemos que los sacerdotes estaban sacrificando animales y había sangre derramada, así que se ensuciaban ellos mismos y por eso era necesario estarse limpiando constantemente. Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar, para llegar ante la presencia de Dios, nosotros también tenemos que ser limpiados. Y nosotros necesitamos alguien, una sangre que nos limpie de todo pecado. Y nosotros sabemos que esa limpieza la trae la sangre de Jesucristo. Y la palabra de Dios operando en nuestras vidas es lo que mantiene nuestras vidas puras para que nosotros sigamos en esa limpieza que Jesucristo nos ha dado. Efesios 5:26 nos habla de la limpieza que viene a través de la sangre y la palabra operando en nuestras vidas. El tercer paso era la mesa del pan de la proposición. Y en esa mesa habían 12 panes, y esos 12 panes son símbolo de la provisión de Dios. Dios no quería que su pueblo olvidara cuando Él los rescató, ni cuando los alimentó, y tantas veces que Él estuvo allí con ellos cuando ellos atravesaban por sus pruebas. Es por eso que hizo que se requiriera el pan, la mesa del pan de la proposición. Ahora, cuando uno piensa en la provisión de Dios, cuando uno piensa en tantas maneras que Dios ha estado ahí con nosotros, uno no puede evitar ser agradecido. Y eso es lo que cuando ellos miraban esta mesa, ellos tenían gratitud hacia Dios por la provisión, por el cuidado, por el rescate y por la voluntad de Dios en sus vidas. Entonces, cuando nosotros en nuestros tiempos pasamos y queremos llegar a la presencia de Dios, es otra cosa que tenemos que tener en mente la provisión que Dios nos ha dado y ser agradecidos. Y así podremos también mantener la fe y seguir poniendo nuestra confianza en Él. A ver, hasta ahorita, vamos a recapitular rápidamente antes de seguir. El primer paso era admitir y confesar nuestros pecados. El segundo paso era ser limpiados. Y el tercer paso es pensar en la provisión de Dios y ser agradecidos. Ahora, el cuarto paso en el tabernáculo era cuando llegaban al candelabro. Ahí ese era la única luz que se encontraba en ese lugar y era crucial porque el tabernáculo no tenía ventanas. Entonces se necesitaba para la iluminación del lugar. Nosotros, cuando llegamos para adorar a Dios, necesitamos también ser iluminados. Nuestra mente necesita ser iluminada y comprometida, porque no se trata de emociones. El adorar a Dios no es una serie de cantos que cantamos porque sabemos la letra o porque nos gusta la melodía. No es hincarte por hincarte, es tener en mente, tener muy presente lo que estás haciendo al llegar para adorar a Dios, al tener una vida que adora a Dios. Y para ello necesitamos ser iluminados. Nuestras mentes a veces tienden a deambular, a distraerse con cuanta cosa hay, pero nosotros necesitamos mantenernos concentrados en Dios, concentrados en lo que estamos haciendo para que realmente tenga calidad ante los ojos de Dios. Y nosotros para ello necesitamos que Dios sea el que nos ilumine. Y ahí en 1 Corintios 2:16 dice
que Dios quiere darnos la mente de Cristo. Romanos 12:2 dice que no nos tenemos que conformar a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, dejar que Dios renueve nuestra mente para que así podamos estar enfocados, centrados y sin distracción alguna cuando queremos llegar a esa adoración que Dios pide de nosotros. Bien, después de el candelabro sigue el altar del incienso. Y el altar del incienso era el lugar donde se quemaba incienso aromático. Era un humo fragante ante la presencia de Dios. Y justamente se estaba colocado ante el lugar santísimo. Esto representa nuestra alabanza subiendo hacia Dios. Nuestra alabanza es una declaración de quién es Dios. Es un testimonio de lo que Dios es para nosotros, del carácter de Dios. Bien, espero que todavía estén conmigo. Vamos a repasar rápidamente antes de seguir. Ya casi termino con lo del tabernáculo, pero el paso número 1 era admitir y confesar. El paso número 2 era ser limpiados. El número 3 es pensar en la provisión de Dios y ser agradecidos. El número 4 es necesario ser iluminados para que estemos bien centrados en lo que estamos haciendo. Y el número 5, las alabanzas a Dios, así como un olor fragante ante Él. Y por fin, el sumo sacerdote tenía la oportunidad de entrar al lugar santísimo después de que había pasado por todos estos pasos. Y ese es nuestro objetivo ahora en día también, llegar al lugar santísimo, porque allí es donde se encontraba la presencia de Dios manifestada. Para entrar allí, el sumo sacerdote tenía que pasar por el velo y llegar hasta la misma presencia de Dios. Y ahora en día nosotros tenemos el privilegio de entrar a la presencia de Dios. Dice ahí en Hebreos 10:19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, gracias a la sangre de Jesucristo. Pero ahí también en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. Y espero que se acuerden del arca del pacto. No sé si se acuerdan de los papelitos que le di con una imagen de cómo se veía el arca del pacto. Representaba el pacto de Dios con su pueblo, y adentro, una de las cosas que estaba ahí adentro es las tablas de la ley. Encima del arca del pacto estaba un cofre que era como un plato de oro, y eso representa la misericordia de Dios. Encima de ese plato estaban 2 querubines dorados. Y nosotros sabemos que cuando llegamos al lugar santo, a la presencia de Dios, también podemos llegar a la misericordia de Dios. Cuando pensamos en todo lo que se requería en el Antiguo Testamento, vemos que realmente era algo muy complicado, algo que tenía que hacerse estrictamente al pie de la letra. Y aunque ahora en día no hacemos todo eso, pero tenemos un patrón, más o menos, pero sabemos que Jesucristo ya cumplió con todo eso. Jesucristo es el tabernáculo. Jesucristo nos ayuda a que nosotros podamos admitir y confesar nuestros pecados y se los confesamos a Él. Jesucristo y su sangre nos limpia de todo pecado. Cuando pensamos en la provisión en nuestras vidas, en el cuidado de Dios, no podemos evitar más que agradecer a Dios por todo lo que nos ha dado. Y Jesucristo nos ilumina por medio de su Espíritu Santo para que nosotros podamos adorar a Dios de todo corazón y con toda nuestra mente. Y en fin, nosotros
adoramos y alabamos a Dios, le cantamos alabanzas, le decimos con nuestros labios, con nuestra boca, lo que Él significa para nosotros. Jesucristo lo hizo mucho más fácil para nosotros. Jesucristo y el sacrificio que Él hizo es el altar de bronce. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros, se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Jesucristo es la fuente que nos limpia. Dice Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Jesucristo es el candelabro. Dice Juan 9:5, yo soy la luz del mundo. Jesucristo es el pan de la proposición. Dice Juan 6:35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesucristo es el altar del incienso. Dice Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, que es Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Jesucristo es el arca del pacto, donde podemos alcanzar misericordia. Dice 1 de Juan 1:3, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. La palabra tabernáculo nos puede explicar lo que es Dios o lo que hacía Dios en el Antiguo Testamento. Si busca la palabra tabernáculo en griego, usted va a ver qué significa el lugar donde Dios habitaba. La presencia de Dios estaba ahí habitando. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo es el único camino hacia la presencia de Dios. Si queremos llegar a la presencia de Dios, ya no tenemos que traer animales y sacrificarnos. No tenemos que estarnos lavando con esa fuente. No tenemos que estar yendo a encender el candelabro. Lo que tenemos que hacer es simplemente creer en el Hijo de Dios. Creer en lo que Él hizo en aquella cruz por nosotros. Y así es como podremos llegar a la presencia de Dios. Dice Juan 14:5, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ya por último, reflexionemos en todo lo que se requería en el Antiguo Testamento y en lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros. Y cómo Él hizo todo lo que era tan complicado realmente sencillo ahora para nosotros. En esta Semana Santa yo le invito, y no solo en esta semana, sino ahora y en adelante, que pensemos en cómo Jesucristo vino a tomar nuestro lugar y vino a traernos un nuevo pacto, vino a traernos algo más sencillo. Si nosotros volteamos a Él, si nosotros mantenemos nuestra mirada en Jesucristo, entonces es que podremos nosotros estar bien con Dios, estar rectos en la adoración que le vamos a ofrecer al Padre, en vivir una vida santa y agradable a Él, que en realidad eso es la adoración. Le invito a que cierre sus ojos y vamos a estar haciendo una oración, simplemente dándole gracias a Dios. En estos momentos no le pida nada a Dios, solamente dele gracias. Si quieres levantar tus manos, levántalas, pero en estos momentos dale gracias a Dios por su Hijo amado Jesucristo. Padre, te damos gracias.
Te damos gracias, Dios, porque enviaste a tu Hijo amado, que vino, Señor, a traernos salvación, que vino a traernos comunión contigo, Señor, que permitió que nosotros podamos entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Te damos gracias, Jesucristo, por aquel sacrificio. Te damos gracias porque hiciste todo más sencillo para nosotros. Y ahora nosotros solo tenemos que aceptar tu sacrificio, que aceptar esa salvación y tu ayuda para seguir adelante, agradando a nuestro Padre Celestial. Te adoramos y te bendecimos, te honramos con nuestras vidas, Señor. Tú eres merecedor de toda alabanza, de toda gloria, de toda honra, Señor, y nosotros te adoraremos, te bendeciremos, Dios. Queremos agradarte cada día más y más. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestros ojos en ti, a mantener nuestra mirada en ti y con la ayuda de tu Espíritu Santo poder ofrecer ese sacrificio que sale de nuestros corazones como un fruto de labios, Señor, que pueda ser un olor fragante ante tu presencia. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te pedimos esto y te damos las gracias. Amén. Qué bueno que has estado con nosotros hasta este momento. Este estudio de la adoración a Dios es muy esencial. Jesucristo vino a hacernos las cosas más fáciles. Cuando nos damos cuenta la forma de adorar en el Antiguo Testamento y ahora lo que Dios a través de su Hijo Jesucristo viene a hacer este nuevo pacto a través de su vida, sabemos que hoy tenemos entrada ante el trono de nuestro Dios. Gracias a nuestro Señor Jesucristo por ese sacrificio que hizo, que ahora nosotros tenemos esa conexión directa con Dios. Ya no tenemos barreras, podemos llegar ante su presencia. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Queremos orar por ti, seguimos en oración, seguimos comunicándonos a través de este medio y recordarles que nos vemos la próxima, así que sigue con nosotros y en familia, lo más importante, adorando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, nos vemos. Bye bye.